En Malvinas, causa central, tenemos columna de pensamiento nacional y revisionismo histórico. Pensamiento nacional que está a cargo de Juan Godoy, docente de la universidad, y revisionismo histórico de Facundo y Vicenzo, que hablamos la semana pasada con él, y Mara Espasande, directora del Centro Ugarte, con quien estamos en comunicación. Mara, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenos días, Juan. ¿Qué tal? Una alegría estar nuevamente aquí. Hacía mucho que no venía, así que bueno, un placer. Lo mismo digo, habíamos quedado también, habíamos hablado hace unos días para presentar un trabajo que trabajaron tanto el Centro Ugarte, ahora nos vas a contar, con también la UNDEF, la Universidad de la Defensa. Contanos un poco porque es sobre la obra de Belgrano, que se presentó hace poco, dicha obra, ya en libro, y vamos a hablar, ya que estamos también, ya lo adelantamos, sobre Manuel Belgrano, sobre aspectos fundamentales, pero quiero que nos cuentes un poco sobre este trabajo que realizaron. Sí, es un proyecto que surgió hace 2 años en vínculo con la Universidad de la Defensa Nacional, con la UNDEF, a partir de la necesidad de poder estudiar, investigar y publicar diversas obras, acompañando un poco este calendario de efemérides, ¿no? Las efemérides siempre nos invitan a reflexionar, repensar y además ponen en agenda del conjunto de la sociedad algunos temas que a veces quedan solo para los grupos más cerrados de historiadores o de historiadoras. El año pasado fue el año de Manuel Belgrano, como muchos recordarán. Entonces, ya en el 2019 comenzamos a planificar esta obra y durante todo el 2020 convocamos a autores y autoras de diferentes disciplinas, que eso me parece que fue lo más enriquecedor, porque el libro, que finalmente, como vos comentás, se publicó a principios de este año, que se llama El legado de Manuel Belgrano, cuenta con artículos de historiadores militares específicos y especialistas en cuestiones de historia militar. Cuenta con artículos de historiadores académicos, de historia social, de historia política, por ejemplo, investigadores de CONICET, y también con diversos investigadores que se inscriben en la corriente revisionista y que trabajan desde el ensayo histórico, entre ellos Norberto Galasso y León Pomer, como para que ustedes se den un poquito una idea de la dimensión de lo que estamos hablando, ¿no? También otro de los autores vinculados a la historia militar fue Gabriel Camilli, otro de ellos, Speroni, y la obra la compilamos con Fabián Brown, con el general Fabián Brown, que es docente de las dos universidades, tanto de la UNDEF como de la UNLA, y con él hicimos la coordinación general de esta obra. Y es una obra realmente que primero la pueden bajar gratuitamente, por lo cual está buenísimo este espacio, Juan, para poder difundirla y después por las redes podemos compartir el link para la descarga y llegamos a creo que casi 400 páginas, o sea que es una obra muy nutrida donde se trabajan diversos aspectos que por lo general no son tan estudiados sobre la figura de Belgrano. Y esto es importante, Mara, porque el trabajo que realizaron justamente es, no sé si digo diferente, pero sí por lo menos llamativo para quienes estamos permanentemente en la lectura, no solo de la historia, sino de aspectos también militares, sino que dos universidades, también con militares de carrera, Camilli es oficial del Ejército Argentino, general, vos docente de la universidad y otros compañeros y compañeras docentes universitarios, hagan esa mezcla, voy a utilizar esta palabra, para hacer un trabajo tan específico sobre la vida de Belgrano, dando varias perspectivas sobre la figura que están estudiando. Por lo menos me parece hasta irruptivo eso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, que es muy abarcativo. Sí, también tuvimos como objetivo que sea una obra con una mirada suramericana, y eso estuvo muy bueno porque incorporamos a un autor boliviano, un antropólogo que trabaja la figura de Belgrano y su presencia en las fiestas populares actualmente en Bolivia, y a una autora paraguaya que trabajó junto a un historiador, Ignacio Telesca, misionero,
donde en forma conjunta escribieron sobre Belgrano en el Paraguay. Y esto también me parece que es otra de los aportes de la obra, donde por lo general todavía hoy la historia de la independencia de cada una de nuestras patrias chicas o de nuestros estados-naciones se cuenta en forma absolutamente separada. Es increíble que recién estemos, o digamos que académicamente recién hace muy poquito que se emprendan proyectos binacionales, trinacionales, donde poder publicar sobre esta etapa, que es imposible entenderla desde una óptica estadocéntrica. Y este es uno de los grandes desafíos. ¿Cómo hacemos para explicar la revolución cuando los límites, los territorios y la patria excedía los límites actuales? Entonces, bueno, esa incorporación fue muy interesante y también, como decís vos, la confluencia de miradas muy diversas. Así que bueno, realmente fue una experiencia muy, muy interesante. Trabajamos todo el año pasado y a principios de este año finalmente la publicamos. Y en mi caso, realicé una investigación vinculada con un proyecto de Manuel Belgrano, que yo ya venía, que había escrito algunas cosas, había leído algunas cosas, pero me encontré con nuevas fuentes y con nuevos testimonios que me permitieron profundizar bastante sobre el tema. Justamente me estoy refiriendo al proyecto de Manuel Belgrano de coronar a un inca como rey. Me metí ahí a estudiar mucho esta cuestión, bueno, que me resulta central en todo lo que va a ser los años del 16 al 19, ¿no? Como para poder compartir con ustedes. Bien, y esto que nos vas a contar ahora es muy importante, Mara, porque es justamente la parte que has estudiado. Quiero, antes de meternos sobre tu tema, también recomendar, porque cuando fue la presentación de este libro de Manuel Belgrano, lo hicieron hace pocos meses, la presentación a través de lo que es el YouTube, el canal de YouTube de la UNDEF. Allí la encuentran. ¿Y por qué quiero remarcar esto? Porque además de estar la rectora de la universidad y también rector de la Universidad de la UNDEF, están todos los autores y me quedó muy marcado entre todas esas charlas porque me sorprendió justamente este antropólogo de Bolivia que contaba, o por lo menos que contaba el estudio que había realizado con una de las banderas, cómo el pueblo manifestaba. Me había quedado muy marcado. Bueno, recomiendo que entren a la página de YouTube de UNDEF, de la Universidad de la Defensa, y allí van a encontrar la presentación completa. Entonces, Mara, Nos sobre... mandamos ese día una maratón directamente, porque invitamos a todos los autores y salvo León Pomer y Norberto, que por una cuestión de edad y de cuestiones tecnológicas no pudieron estar, el resto tuvimos asistencia perfecta. Así que van a encontrar a todos los autores haciendo presentaciones breves de 8 o 10 minutos en ese link que después vamos a compartir. Y otra cosa más, el libro ya está en venta en la librería hace poco, lo vi en una librería, lo quise comprar, recién les había llegado y por eso me dice, mira, no lo tengo todavía no tenía el precio, estaba en la caja, recién lo estaban abriendo ahí la persona de la librería, me dijo, venite en unos días, bueno, no volví a ir, pero ya voy a pasar. También la encuentran en la librería sobre esta obra que Mara nos está contando. Mara, ya nos anticipaste de Manuel Belgrano, tu trabajo fue sobre justamente el proyecto del rey Inca. En este tramo, ¿querés ir por ahí o otra parte de la obra de la vida de Manuel Belgrano? Arrancamos, si te parece. Dale. Justo esta semana se cumplió un nuevo aniversario del éxodo jujeño, ¿no? El 23 de agosto de 1812. Y siempre, como les decía antes, las efemérides nos invitan a reflexionar. Entonces, primero, antes de meternos en 1816 y en la propuesta de Belgrano de la monarquía incaica, algunas palabras sobre este hecho, ¿no? Pensemos que cuando se desata la revolución, Belgrano va a ser uno de los primeros que se suma, o sea, va a formar parte de esa primera junta en Buenos Aires, contando con el antecedente de que había participado muy activamente en la resistencia y en la reconquista cuando los ingleses habían invadido la ciudad, en 1806 y 7. Es un personaje de la vida política anterior inclusive a este hecho, porque su primer cargo fue como secretario del consulado bajo el gobierno monárquico, ¿no? En ese marco y en ese contexto, cuando comienza la revolución, Belgrano asume como primera responsabilidad ir al Paraguay. Recién mencionábamos que en el libro hay varios estudios, la campaña al Paraguay,
que si bien no constituye un éxito desde el punto de vista militar, justamente lo que en el libro se estudia es cómo él logra, desde lo diplomático, neutralizar posibles acciones que complicaran al gobierno revolucionario en el conjunto de la región, ¿no? Cuando vuelve a Buenos Aires, él va a tener un problema importante con la nueva conducción, porque en ese momento la primera junta había sido desplazada, y todos los hombres cercanos a Mariano Moreno van a sufrir destinos no muy felices, vinculados a la persecución, a la cárcel. En el caso de Belgrano lo enjuician por su desempeño en el Paraguay. Finalmente, luego de recolectar todos los testimonios, lo encuentran inocente, entre comillas, ¿no? Y dicen, bueno, que no había generado un accionar negativo. Por lo tanto, allí primero le encargan la defensa de las costas en el litoral, y luego finalmente lo nombran como jefe del ejército del norte, las fuerzas del ejército auxiliar del Alto Perú. Y cuando él llega a esta región, lo primero que se da cuenta es la dificultad de poder enfrentar de manera abierta y en campo de batalla al ejército realista. Pensemos que era un ejército donde inclusive peleaban veteranos de las guerras napoleónicas. O sea, estamos hablando de un importante ejército con una fuerza y una disciplina muy grande, a diferencia de las fuerzas patriotas, donde era el pueblo en armas el que participaba y el que resistía como podía, y con militares que no eran militares de carrera, sino que se hacían y se convertían en militares en la marcha, ¿no? En ese contexto es cuando Belgrano genera esta gran estrategia de tierra arrasada, ¿no? De retirarse desde Jujuy hacia el sur y de generar una escasez absoluta de recursos para que cuando se avance el ejército enemigo se encuentre sin ningún tipo de alimentos, de provisiones para poder seguir y avanzar. Por lo tanto, lo va debilitando en este tránsito. Él allí es donde genera dos enfrentamientos más al sur, tanto en Tucumán como en Salta, desobedece finalmente a Buenos Aires, que le había indicado retroceder, y tiene estas victorias importantes que le permiten reasegurar lo que es la región norte. No hablamos de frontera norte porque también se encontraba el Alto Perú en lucha. O sea, la zona de Jujuy no era nuestra frontera. Recordemos que todo el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, formaba parte de nuestro territorio y del territorio rioplatense. Entonces, en esas gestas me parece importante marcar el carácter de Belgrano en cuanto líder y conductor de este pueblo en armas. Porque él en una de sus proclamas, antes de iniciar el éxodo, justamente asume y define esta condición. Dice, yo estoy acá por ustedes y es por la fuerza que tienen ustedes que vamos a emprender esta hazaña. Realmente él es consciente, y el pueblo es consciente, de la hazaña que estaban emprendiendo, retirándose, abandonando sus casas, quemando sus tierras, llevando lo poco que podían con ellos. Imaginen el conjunto de la población, niños, mujeres, ¿no? El conjunto de los hombres. Realmente va a ser una hazaña muy importante que le va a permitir, como les decía, evitar la pérdida absoluta de toda esa zona. Luego de eso, Belgrano viaja a Europa, ya cuando San Martín toma la posta. Recuerden que se produce el encuentro de Belgrano-San Martín, ya San Martín haciéndose cargo de la estrategia militar en todo el territorio suramericano, delegando en Güemes la resistencia y justamente la estrategia de combatir desde el concepto de la guerra de guerrilla o la guerra irregular, atacando al enemigo y luego escabulléndose, aprovechando el conocimiento del territorio. Toda esa zona queda bajo la defensa de Güemes, y Belgrano viaja a Europa. Y allí lo que se encuentra es que luego de la caída de Napoleón se produce la restauración monárquica en el conjunto de los territorios europeos, y que va a ser muy difícil obtener el reconocimiento de nuestra independencia en el contexto de la formación de una república. Por lo
tanto, cuando Belgrano vuelve aquí al Río de la Plata, y es invitado por el Congreso de Tucumán en 1816 a realizar una exposición en las sesiones secretas. En ese momento Belgrano vuelve a asumir como jefe de las fuerzas regulares del ejército, digamos, del ejército auxiliar del Alto Perú. En forma paralela, Güemes era jefe de vanguardia, o sea que estaban los dos con las fuerzas regulares y las fuerzas irregulares, trabajando y luchando para evitar que los realistas avanzaran sobre Tucumán. Además, pensemos que el conjunto del territorio hispanoamericano se encontraba en jaque, ¿sí? Porque habían sido derrotados los focos revolucionarios en diferentes lugares. Por lo tanto, la supervivencia de la revolución dependía mucho de lo que pasaba acá. Y en eso San Martín fue muy visionario y presionó mucho para que se convocara al Congreso de Tucumán y que se declarara la independencia, porque él ya estaba como gobernador en Cuyo, armando y desarrollando la estrategia del ejército continental, pero necesitaba de contar con la declaración de la independencia de las Provincias Unidas del Sur para emprender la expedición continental. En ese contexto, y aquí si les parece para quienes luego lo vean en YouTube, vamos a compartir algunas imágenes, ¿sí? Para que después puedan entrar y puedan mirar. Además, acá ya les dejé, Juan, para que los oyentes puedan ingresar y descargar todos los materiales que hicimos tanto el año pasado, materiales didácticos para trabajar Belgrano en la escuela, como el libro que comentábamos coeditado con UNDEF, ¿no? Acá están todos los materiales y las producciones también audiovisuales para niños y para niñas. Déjame Bueno, les decía, resaltar esto, sí, dos aspectos, Mara. sí. Uno, porque lo iba a decir y mira, se me había pasado. Lo quería decir con también la presentación del libro. También desde el Centro Ugarte estuvieron trabajando lo que es para la escuela, tanto de Belgrano como también de San Martín, que salió hace poco. Son 4 tomos lo que ya tienen, ¿no, Mara? Son 4 cuadernos Ahí está. exactamente de la colección Educar para la Patria Grande, que tienen actividades para nivel inicial y nivel primario, para Bien. poder pensar y trabajar las efemérides desde la perspectiva, bueno, revisionista y latinoamericana, ¿no? Como hacemos toda una propuesta de poder trabajar a Belgrano, a San Martín, desde otro lugar, que muchas veces no está tan presente en la escuela. Y además es importante porque lo encuentran, lo pueden descargar todo. No solo eso, sino también con Megafon estuvieron trabajando los aspectos audiovisuales de distintas figuras de nuestra historia, que ahí podemos ver, por ejemplo, la carta del Éxodo Jujeño. Y antes que ahora sí devolverte la palabra, Mara, y ya meternos en el Congreso de Tucumán, como habías adelantado, si te parece en el programa de radio Malvinas Causa Central, vamos a un tema musical y continuamos con tu presentación. Mara Espasán es directora del Centro Ugarte, columnista Malvinas Causa Central, revisionismo histórico, licenciada en Historia. Digo bien, ¿no? Licenciada en Historia, Mara. Exactamente, Bien, licenciada, sí, perfecto. sí. Docente de la Universidad Nacional de Lanús, nos está hablando sobre Manuel Belgrano y habías anticipado el Congreso de Tucumán. Mara, hiciste en la primera parte toda la situación de cómo estaba, estas latitudes en la lucha contra España. Te devuelvo la palabra, Mara. Bueno, seguimos entonces y nos metemos en ese universo de julio y agosto de 1816. Siempre me gusta imaginar o invitar a quien está escuchando a imaginar cómo era la ciudad en aquella época, qué era lo que pasaba en las calles, qué pasaba dentro de lo que fue la casa donde se declaró la independencia, y esto de las sesiones secretas. Durante mucho tiempo la historiografía no estudió este proyecto de Belgrano de coronar a un inca, de conformar una monarquía inca en nuestro territorio, y uno de los argumentos fue que era una idea extravagante o ridícula. Esto obviamente aparece en los libros de Mitre, en Historia de Belgrano y la Independencia Argentina de Bartolomé Mitre, donde juzga este proyecto como totalmente sin importancia.
A mí una de las cosas que me llamó la atención fue que si esto era así, ¿por qué se habían destinado tantas reuniones secretas a debatir esta propuesta? ¿Y por qué esta propuesta había obtenido el apoyo de nada más ni nada menos que San Martín y Güemes, que en las cartas de la época lo expresan con absoluta, digamos, claridad? No es que, bueno, opinan o dicen, no, dicen, apoyamos la propuesta de coronar un inca. Ahora les voy a compartir algunos documentos. Por lo tanto, ahí aparece, digamos, la primera pregunta, ¿no? Bueno, ¿por qué Belgrano se presentó en el 16 con un proyecto monárquico? Acá me parece que hay que separar dos cosas. El proyecto el tipo y la forma de gobierno, que él proponía una monarquía temperada, esto quiere decir una monarquía constitucional, sino un absolutismo. Se estaba luchando contra el absolutismo. El tema era cuál iba a ser la forma de esta nueva nación que estaba conformándose. Entonces, por un lado la monarquía y por el otro lado que sea en la casa de los incas. Y él es muy claro, Belgrano es muy claro y dice, el Congreso me llamó, esto en las memorias de Belgrano, a una sesión secreta y me hizo varias preguntas. Hablé, me exalté, lloré e hice llorar a todos al considerar la situación infeliz del país. Les hablé de la monarquía constitucional, con la representación de la casa de los incas. Todos adoptaron la idea. Y en el mismo texto dice, antes el espíritu general era republicanizarlo todo. En el día se trataba de monarquizarlo todo. Claramente está haciendo referencia a lo que estaba pasando en Europa. Lo que él plantea es que para obtener un reconocimiento internacional era fundamental, para legitimar el proyecto, obtener esta forma de gobierno monárquica dentro de una monarquía temperada, pero además con la particularidad de que estén con la cabeza de la casa de los incas, por reconocerla como los herederos legítimos del poder político, y además por el peso simbólico que tenía. Por lo tanto, algunas preguntas y algunas hipótesis, ¿no? ¿Cómo se gestó esta idea? Yo acá ya fui adelantando un elemento vinculado a la cuestión de buscar apoyos. ¿Qué base social tenía este proyecto? ¿Qué apoyos políticos obtuvo? ¿Y por qué finalmente no prosperó? ¿No? Tenemos pocos minutos, así que yo les cuento algunas cosas y después los invitamos y las invitamos a leer el capítulo completo. Esa es Obviamente. la idea es que vayan a leer justamente eso, sino acá dejar presentado el trabajo que realizaron, Mara. Exactamente. Esas son como las preguntas, por lo menos, que me motivaron a investigar, a buscar entre los documentos de por qué este proyecto en su momento tuvo tanto apoyo y qué pasó después, como gran pregunta. Y algunas de las hipótesis que aparecen en el texto, la primera es que Belgrano, como conductor de Pueblo en Armas, convocó a este proyecto a una multiplicidad de grupos étnicos y sociales. Que esto me parece muy interesante, porque en el momento de la revolución no es única en el sentido de que no está protagonizada solo por un grupo social, como en su momento se describió en la historia oficial o en la historiografía liberal, que se marcaban los criollos a los españoles americanos como los protagonistas. Hoy, con la cantidad de estudios que tenemos en las últimas décadas, sabemos que los pueblos originarios, los mestizos, los mulatos, la población afroamericana, se sumaron cada uno desde un lugar distinto a la revolución. Y que también los españoles americanos y muchos españoles fueron parte de las filas revolucionarias. Porque más allá del lugar de nacimiento, se jugaban proyectos políticos. Lo que se jugaban eran los proyectos vinculados a un conservadurismo absolutista y un proyecto vinculado a obtener la emancipación, pero ¿para qué? Para formar una patria sin esclavos, con igualdad, con la finalización de la servidumbre indígena, por ejemplo. Hasta 1810, los pueblos originarios pagaban los tributos por el solo hecho de ser comunidades originarias. O sea, este derecho de tributación que se había reservado la corona española luego de la conquista. Por lo tanto, la conformación del Frente Revolucionario va a ser muy heterogénea, y Belgrano, como todo gran conductor,
y esto lo sabemos, que en política quien conduce tiene la capacidad de sintetizar. Con este proyecto, él lo que obtiene es una base social, por un lado, de los pueblos originarios. Pensemos que el conjunto del territorio rioplatense, aproximadamente estamos hablando de 400.000, 500.000 personas, donde solamente 40.000 más o menos vivían en Buenos Aires, y más del 80% vivía en la región de lo que es el noroeste y el Alto Perú. Y de ese 80%, en el Alto Perú, a su vez, según Vega, que es un historiador boliviano, más del 80% era población originaria. Luego en la región hoy, el norte argentino, los números van a ser diferentes, ¿sí? No quiero entrar ahora en ese detalle, yo en el libro lo pongo, hago las citas, pero demográficamente tenemos una realidad que marca la importancia de estos pueblos. Por lo tanto, vamos a ver que su participación va a ser clave en todo, en la conformación de los ejércitos, en la guerra, y también en las propuestas políticas que fueron surgiendo en estos años. Por el otro lado, lo que decía antes, el proyecto fue estratégico por la búsqueda de legitimidad, tanto interna, con estas bases sociales que yo les mencionaba, como externa por la idea de que sea una monarquía y no una república. Y por último, el proyecto iba en línea de la preocupación que tenían los grandes conductores de la gesta emancipadora, que era el peligro de la fragmentación. Tanto San Martín como Bolívar como Belgrano advertían que la federación o un sistema donde, el poder se distribuyera iba a generar el peligro de la división del territorio. De hecho, Bolívar había propuesto una presidencia vitalicia, o sea, entre eso y una monarquía temperada, más o menos, digo, ¿no? Claro, no hay diferencia. Claro. Conceptualmente el tema era, pero el gran debate era qué hacer con la soberanía, porque la ruptura del pacto colonial genera que el pueblo reasuma la soberanía. Entonces, ¿esto qué significaba? Que cada pueblo reasume la soberanía, estaban los cabildos, estaban las provincias, va a comenzar el conflicto entre autonomía provincial, la idea de federación, qué pasa con el poder central. Era todo un despiole, y se estaba debatiendo todo junto, además. Entonces, en ese contexto es que Belgrano dice, una monarquía va a ordenar y va a permitir la unidad. Bueno, estos son algunos elementos que ya he mencionado, y aquí luego los que están escuchando les invitamos a ver el video, porque lo que presentamos es un mapita muy casero, intervenido por mí, como se verá, pero simplemente con el objetivo de mostrar cómo en ese momento tenemos muchos antecedentes del protagonismo y de la participación de la indiada, y lo pongo entre comillas porque era como se lo conocía en la época, en diversos acontecimientos. Por empezar, la primera junta en el territorio, que en ese momento era el Virreinato del Río de la Plata, se va a producir en 1809 en Chuquisaca y en La Paz. Son las primeras dos juntas de gobierno autónomo que se llevan adelante, que en su momento fueron reprimidas, y que hasta 1810, que finalmente Cisneros es desplazado, no inicia el proceso revolucionario en sí mismo, pero es un antecedente. Y en ese antecedente ya habían participado los pueblos originarios, y de hecho el Cabildo había planteado representación indígena, para que vayamos viendo cómo esta base social se encontraba presente. Por el otro lado, cuando comienza esta guerra irregular que yo mencionaba y esta resistencia en la zona de Salta del Tucumán, Potosí, Charcas, Cochabamba, fíjense, Moxos, todas las regiones de lo que hoy es Bolivia, aparecen las llamadas guerras de republiquetas, donde una de las figuras más conocidas es Padilla y Juana Zurduy, pero también había otros dirigentes, otros caudillos, y una gran cantidad de comunidades indígenas que combatieron y resistieron el avance realista que venía desde Lima, ¿sí? Por toda esta región del norte. Por el otro lado, San Martín va a incluir en su ejército a pueblos como los huarpes,
y también va a tener vínculo y va a pedir permiso a los caciques de la región antes de cruzar la cordillera de los Andes. En un encuentro muy famoso, que es muy conocido para aquellos que les gusta la historia y que son conocedores de la obra de San Martín, donde los trata como mis paisanos los indios, y donde les dice yo también soy indio. Algunos historiadores como Chumbita dicen que esto hace referencia al origen mestizo de San Martín, que presuntamente sería hijo de Rosa Guarú, de una mujer guaraní, con Diego de Alvear, y otros historiadores dicen, más allá de eso, está hablando de una reivindicación social, más allá del propio origen de San Martín. También Artigas contó en la zona del litoral, con el apoyo de los pueblos charrúas y guaraníes. Pensemos que, por ejemplo, el primer gobernador de la zona de las Misiones fue Andresito, que era el hijo adoptivo de Artigas. Y ya también, cuando San Martín había creado la fuerza de granaderos a caballo, había convocado y había mandado a llamar especialmente a, como se decían en esa época, a hombres naturales, ¿sí?, guaraníes, para que convocaran y formaran esa fuerza. Por lo tanto, estamos aquí ya viendo una realidad social que nos permite entender un poco más de dónde viene esto de coronar a un inca al frente de una monarquía. Por el otro lado tenemos, o sea, esto es la realidad demográfica, ¿no? La realidad social del territorio y los antecedentes de participación en las diversas zonas de lo que era el Virreinato del Río de la Plata. Por el otro lado tenemos la política a favor de los derechos de los pueblos indígenas, de los hombres de Mayo. Mariano Moreno, que va a ser el hombre fuerte de la primera junta, especialmente de Mayo hasta diciembre, ¿sí?, de 1810, como muchos de ustedes deben saber, había estudiado para ser abogado en la Universidad justamente Chuquisaca, ¿sí?, actual Sucre, donde había escrito una tesis doctoral en defensa de los pueblos y proponiendo la abolición de la figura del yanaconazgo y de la mita. Y allí va a ser toda una fundamentación, justamente denunciando los privilegios que se mantenían sobre estos pueblos y lo que implicaba la explotación. Esto va a ser coherente y es un antecedente importante desde lo jurídico. Él en el Alto Perú se va a vincular con juristas destacados, que luego, cuando esté en la gestión de gobierno, lo va a llevar a la práctica. Porque cuando se encomienda a Castelli, justamente todo lo que es la expedición en el norte, una de las medidas que va a tomar es anunciar el fin de la servidumbre. Fíjense, Castelli en 1811 les decía a los pueblos originarios: la imagen de vuestra miseria y abatimiento atormentaba mi corazón sensible. Solo aspiramos a restituir en los pueblos la libertad civil, y que vosotros, bajo su protección, viviréis libres, gozando la paz, juntamente con nosotros, de los derechos originarios que usurpó la fuerza. La Junta de Capital los considerará siempre hermanos e iguales. Esto lo dice Castelli en 1811. Y a partir de allí comienza toda una serie de hitos y de medidas, de decretos, que es donde se condenan los trabajos forzosos, ¿sí? Por ejemplo, luego se suprimen en el conjunto del territorio del Río de la Plata los tributos e impuestos, ¿sí? Hay un antecedente donde Chiclana, en 1811, recibe a uno de los caciques más importantes de la región, afirmando que eran compatriotas, hermanos y amigos, ¿sí? La Asamblea del año 13, que es bien conocida por haber terminado con la esclavitud, al menos la libertad de vientres, digamos que toda futura persona nacida en el territorio iba a ser libre, también reafirma lo que ya había dicho la primera junta, de finalizar todo servicio personal o yanaconazgo, mita, encomienda y todo tributo. ¿Sí? La Asamblea del año 13 lo vuelve a reafirmar. El mismo Belgrano, por lo menos hay dos antecedentes importantes, ya había expresado su posición frente a los derechos de las comunidades originarias. Por un lado, cuando va al Paraguay, en aquella primera campaña que mencionábamos hace un ratito,
va a dictar el reglamento para el régimen político y administrativo y reformas de los 30 pueblos de las Misiones, ¿sí? Que fue donde intentó organizar a los pueblos de Curuzú, Guaitá y Mandisobí en ese camino y en ese recorrido cuando los vio absolutamente desamparados, ¿sí? Y ahí ya estableció un posicionamiento. Luego, en la campaña del Alto Perú, se va a vincular con muchos de los caciques, porque como yo les decía recién, era la realidad social demográfica de la zona, y fundamentalmente ha quedado en los registros históricos el encuentro que Manuel Belgrano tuvo en Potosí con el cacique Compay, quien lideraba las comunidades guaycurúes de las tierras bajas, ¿sí? De lo que sería la zona este de lo que hoy es Bolivia, y que eran comunidades que nunca habían terminado de aceptar demasiado el control del poder colonial, y que se presentan a Belgrano y se ponen a disposición directamente. La tradición oral cuentan que Cumbay le dice a Belgrano, cuando lo conoció, que su cara era tan bonita que expresaba el corazón bondadoso que tenía. Una cosa así, ¿no? No hay una fuente de la época que exactamente reproduzca esto, pero sí que existió un vínculo de amistad entre ellos. Mara, Chávez, que sí, perdón, Mara, porque sé que sí, también tenés otra actividad, si te parece, como para ir redondeando, en todo caso, después volvemos a profundizar en otras de las columnas, pero sobre todo ahí para que le puedas dar el cierre, porque sé que tenés otra actividad y no quiero que, y yo me pongo a hablar. que después nos culpes a Malvinas, Sí, causa sí, central. sí. Muy bien, me parece bien. Para ir entonces cerrando, digamos, esto. Eh, Vamos a comentar el último aspecto, ¿sí? Que son los candidatos al trono. O sea, todo esto que venimos mencionando implica y genera un contexto por el cual había una base para realizar esta propuesta. Otra de las críticas que se hizo fue que no existían candidatos posibles, o que, bueno, inclusive Anchorena, que era un diputado por Buenos Aires, llegó a decir que esa casta de chocolates no nos podía gobernar, y que en todo caso, si querían encontrar un descendiente de los incas, lo iban a encontrar borracho y tirado en alguna pulpería. ¿Sí? Esto casi textualmente. Y en realidad hay muchos estudios que muestran que por lo menos podrían haber existido 3 candidatos, y lo digo a modo de hipótesis porque la documentación, bueno, vos en esto, Juan, tus audiencias ya están acostumbradas, vos siempre indicás cuando hay prueba certera, empírica, y cuando son hipótesis y cuestiones a seguir estudiando. Bueno, este es el caso. Pero por lo menos hay 3 personas. La primera es Juan Andrés Jiménez de León Manco Cápac, que era un sacerdote que en 1805 viajó a España solicitando el reconocimiento por parte de la corona como descendiente de los últimos incas, cosa que obtuvo y fue nombrado como autoridad eclesiástica en Chuquisaca, justamente. Este hombre se va a sumar a la revolución de 1809, tal es así que en esa época un espía inglés, un agente inglés, en la correspondencia que le manda Lord Stranford, dice, ojo con Juan Andrés Jiménez, porque está participando él, y esa carta sí existe y está. Por lo tanto, es un hombre muy, digamos, afín a la causa. Sí se sabe que tuvo vínculos con Castelli, pero se le pierde el rastro en la documentación hacia 1814, que se lo encuentra haciendo proclamas y haciendo como una agitación política en la zona justamente de Jujuy. Pero después de ahí no se tiene mayor información de qué pasó con él. Pero podría haber sido uno de los candidatos, según algunos historiadores. Astesano, otro historiador, rescata la figura de José Gabriel Tupac Amaru, ¿sí? Que esta es la hipótesis más fuerte, que quien había participado de las sublevaciones de años antes, del siglo XVIII, y que se encontraba preso en Europa en este momento,
que recién en 1822 va a conseguir la libertad y se va a presentar en Buenos Aires, donde va a recibir una pensión, como un reconocimiento por haber estado preso por la resistencia del siglo XVIII. Por lo tanto, era otra de las figuras posibles. Y por último, Dionisio Inca Yupanqui, quien había sido diputado frente a las Cortes de Cádiz, y también tenía un título como descendiente de la casa de los incas. Allí va a dar un discurso muy importante donde dice un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre, porque recordemos que en las Cortes de Cádiz en 1812 van a ir diputados americanos pero con una representación menor, porque España, el liberalismo español va a incorporar a América en el concepto de provincia, ¿sí?, generando un proceso de igualación y de construcción de un territorio en forma, digamos, conjunta, pero con un nivel de subrepresentación. Entonces, Yupanqui es otro de los posibles candidatos. Como vemos entonces, lo que tenemos es una propuesta que contaba con personalidades que se habían formado, inclusive por haber sido parte de una élite y descendientes de la élite de los pueblos originarios, habían tenido acceso a la educación y a las universidades españolas, que habían sido cuadros políticos o militares con experiencia amplia, y por el otro lado tenemos una base social mestiza, indígena, que bajo la conducción de personalidades como Güemes, como Azurduy, como Padilla y como tantos otros, van a adherir a esta propuesta vinculada a coronar a un inca. Si la propuesta fracasó, no fue por ridícula ni por extravagante, sino porque las fuerzas internas no permitieron y no les fueron favorables para que el proyecto se consolidara. Buenos Aires muy prontamente empezó a accionar en contra, y lo que logró fue mudar el Congreso de Tucumán a la ciudad capital. Cuando el Congreso se muda geográficamente y continúa sesionando en Buenos Aires, allí es donde se interrumpe este proceso o esta propuesta de generar un proyecto político monárquico, pero en cabeza de la casa que en ese momento era considerada legítima heredera del poder. Bien, así y que hasta aquí. Intenté no interrumpirte, Mara, porque estábamos apremiados con el tiempo, pero este trabajo lo encuentran, insisto, Mara ya lo anticipó, se puede descargar gratuitamente. El manual, este que publicaron con la UNDEF, el nombre completo, Mara, es... El legado de Manuel Belgrano. Ahí está, perfecto. Lo Y googlean y lo encuentran una van a última por... cosa, Juan, Sí, dale, Mara. antes de despedirnos, porque hay una fuente que no llegué a citar, pero aquellos que les interese vayan a buscarlo al texto, que me llamó mucho la atención, porque es una carta que escribe el oficial de Estado Mayor de Suecia y un agente del príncipe Bernadotte, o sea, un espía. Estaba lleno de espías Sí, claro. este territorio, imagínense, época de revolución. El coronel Jean Adam Gardner, y perdón mi pronunciación, el tipo presencia los actos en el cual Belgrano le anuncia a los pueblos reunidos, al pueblo en armas y al ejército, y también presencia un acto donde Güemes le anuncia a su pueblo reunido en armas la propuesta de los incas. Y la descripción que hace es impresionante, simplemente una sola frase que les quería mencionar, dice: los indios están como electrizados por este nuevo proyecto y se juntan en grupos bajo la bandera del sol. Están armándose y se cree que pronto se formará un ejército en el Alto Perú, de Quito a Potosí, Lima y Cusco. Y ahí nombra a doña Inés, Azurduy y Padilla, son los que encabezan, y continúa la descripción. Esta imagen del registro de un extranjero que analiza lo que pasa, que escucha, que da cuenta e informa, y plantea la construcción de los pueblos en armas bajo las banderas del sol, haciendo referencia a las banderas y a la referencia del sol inca, ¿no? Que aparece además en nuestro escudo, que dicho sea de paso,
nuestro escudo lleva a un sol, en referencia a los incas, que fue diseñado por Juan de Dios Rivera, que había sido un revolucionario indígena que se escapó de la represión de la sublevación de Tupac Amaru. Y era un buen orfebre, y en Buenos Aires, cuando se escapa, se va a Córdoba y después a Buenos Aires, y allí recibe el encargo de diseñar el sol, nuestro sol, ¿no? Mirá vos. Como para cerrar y con 2 datos que reafirman la importancia de este proyecto que ha quedado en el olvido. Y ha sido rescatado en este trabajo que realizó Mara, la Universidad Nacional de Lanús, junto a la Universidad de la Defensa, que han publicado un trabajo sobre Manuel Belgrano. Lo encuentran ya sea en internet para poder descargarlo, lo vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales, y también van a la librería y encuentran este libro justamente sobre Manuel Belgrano. Mara, no te quiero robar más tiempo porque estamos ajustadísimos. Había varias cuestiones como para profundizar y seguir ahondando. La verdad que es un tema completamente desconocido, por lo menos para mí, y también para profundizar en otros aspectos muy interesantes. Volveremos a conversar en breve, Mara. Seguramente en breve te tendremos Sí, con una nueva columna aquí de revisionismo histórico, seguramente de otro tema, pero este lo pueden profundizar. Insistimos con esto, Mara, en canal de YouTube encuentran ahí, Mara mostró todo donde se puede descargar, además va a estar en las redes sociales. Y también del Centro Ugarte lo encuentran, ¿no? En las redes del Centro Ugarte encuentran todo. Mara, no la quiero estirar más y no te quiero robar más tiempo. Muchísimas gracias. muchas gracias. Mara es pasante docente de la Universidad Nacional de Lanús, directora del Centro Ugarte, columnista de Malvinas Causa Central, revisionismo histórico. Pasó por Malvinas Causa Central.